En Internet apareció ese famoso plan de paz de Donald Trump que ellos desarrollaron junto con los rusos. Y los puntos que ahí se exponen no le van a gustar nada a Ucrania ni a Europa. Y hoy el Financial Times escribe que Ucrania está bajo una enorme presión para aceptar rápidamente el plan de paz desarrollado por la administración de Trump junto con Moscú para poner fin a la guerra. En la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt confirmó hoy que sí, efectivamente. Steve Witkoff y Marco Rubio, junto con los rusos, han estado desarrollando en privado un plan de paz durante el último mes. De los 28 puntos que presentaron hoy, al menos oficialmente, a Ucrania, de manera no oficial, el gobierno ucraniano vio este plan hace unos días. Es evidente que Ucrania no puede aceptar los 28 puntos, pero se informa que la Casa Blanca insiste en que Zelensky acepte este plan de paz antes del 27 de noviembre, es decir, antes del próximo jueves, para que sea antes de que termine el mes. Trump ya anunció que supuestamente Ucrania y Rusia han llegado a un acuerdo de paz según este mismo plan de paz. Analicemos juntos este plan de paz punto por punto, revisémoslo mientras está fresco y veamos qué informan las distintas partes. ¿Qué se expone realmente en este plan de paz? Me llamo Alexei Pechi. Ahora vamos a sumergirnos juntos en este tema, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y escriban cualquier comentario. Y además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, empezaré diciendo que el Financial Times es el primero en informar hoy que Zelensky y la oficina del presidente están bajo una enorme presión por parte de Washington para que Ucrania acepte rápidamente el plan de paz de Donald Trump desarrollado junto con los rusos. El Financial Times escribe que los funcionarios familiarizados con este documento dicen que comparan el enfoque de Estados Unidos con el impulso agresivo de esta primavera para un acuerdo sobre minerales que no era favorable para Kiev. Funcionarios ucranianos dijeron que el equipo de Trump dejó en claro a Zelensky y su equipo que la Casa Blanca está trabajando con un calendario agresivo para finalizar la propuesta y terminar la guerra antes de que termine el año, es decir, que la guerra se detenga antes de que acabe el año. Según ellos, los funcionarios estadounidenses esperan que Zelensky firme el acuerdo para el Día de Acción de Gracias, para el próximo jueves 27 de noviembre, con el objetivo de presentar el acuerdo de paz en Moscú a finales de noviembre y finalizar el proceso a principios de diciembre. Que Zelensky firme antes del 27, luego los moscovitas antes del 1 de diciembre y así cerrar el trato. Ese cronograma parece sumamente poco realista, ya que en el entorno de Zelensky dicen que el plan tiene varios puntos que para Kiev son claramente líneas rojas. Ya se dice que hay una contrapropuesta para la parte estadounidense, en particular un plan de paz desarrollado junto con los europeos, que consta de 12 puntos. Justamente este es el que Ucrania impulsa activamente. Además, es probable que la sociedad civil ucraniana se oponga firmemente a cualquier acuerdo que perciban como una capitulación o demasiado favorable para Moscú. Eso es. Y ahora también. Los funcionarios ucranianos aseguran que esto, en esencia, es un acuerdo sobre combustibles fósiles, versión 2.0. Dicen que es igual que en febrero de este año. Y a Zelensky, lo que saben, lo presionaron de manera muy agresiva para que aceptara el trato, pero Ucrania no estuvo de acuerdo. Luego la cambiaron varias veces. Y eso se prolongó durante varias semanas hasta que se firmó. Y afortunadamente Zelensky no lo firmó de inmediato porque había condiciones muy desfavorables. Eso es. Bueno, y en la Casa Blanca, hoy la representante de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio Cito han estado trabajando silenciosamente en el plan durante el último mes. El presidente apoya este plan, declaró ella. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania. Creemos que debe ser aceptable para ambas partes y estamos trabajando muy duro para implementarlo. Por cierto, en la Unión Europea también reaccionaron, y aquí Kaja Kallas, que es representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, simplemente dijo: no hemos escuchado de ninguna concesión por parte de Rusia. Pasemos ahora al famoso plan de paz de Donald Trump. Ya tenemos los documentos. Primero los repasaremos brevemente como tesis y luego analizaremos cada punto. El diputado ucraniano Alexei Goncharenko publicó el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El documento incluye una disposición clave. Como mencionamos, hay varios bloques. El primero trata temas territoriales.
Crimea, Lugansk y Donetsk se reconocen de facto como territorios rusos. Las regiones de Jersón y Zaporilla se congelan según la línea de contacto y Ucrania retira sus tropas de parte de la región de Donetsk. Ahí se creará una zona desmilitarizada de amortiguamiento. Eso de lo que ya hablamos contigo. Ese 15% de territorios bajo control ucraniano será una zona desmilitarizada. El siguiente bloque es la seguridad y el estatus internacional. Ucrania consagra constitucionalmente la renuncia a unirse a la OTAN, y la OTAN establece legalmente que nunca aceptará a Ucrania en sus filas. El número de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limita a 600.000 personas, no más. Está prohibido desplegar tropas de la OTAN en Ucrania. Aspectos económicos. Rusia vuelve poco a poco a la economía mundial tras el levantamiento de todas las sanciones. Se establece un fondo de reconstrucción con $100.000 millones de activos rusos congelados. Estados Unidos y Europa invierten en la reconstrucción de la infraestructura y la economía ucranianas. El siguiente bloque, garantías y control. Se otorgan garantías de seguridad a Ucrania. Se crea un grupo de trabajo estadounidense-ruso para supervisar el cumplimiento del acuerdo. Rusia establece por ley una política de no agresión hacia Europa y Ucrania. ¿En qué momento empezamos a creerles a los rusos? Se amplía la vigencia de los tratados de no proliferación nuclear entre Estados Unidos y Rusia. El siguiente tema son las cuestiones humanitarias. Se intercambian todos los prisioneros de guerra y regresan los rehenes civiles. Ucrania realiza elecciones a los 100 días después de la firma del acuerdo. Se prevé una amnistía total para todos los participantes del conflicto. Y Trump exige que Zelensky firme este plan ahora mismo. Ahora enfoquémonos en este plan. Ese fue un resumen de los puntos principales. Y a continuación les voy a mostrar precisamente capturas de pantalla de ese mismo documento. Y el primer bloque, en el primer punto se afirma que se confirmará la soberanía de Ucrania, lo cual resulta extraño, ya que luego se menciona limitar el ejército ucraniano, lo que viola esa soberanía. Aquí, quienes escribieron este plan deberían leer el significado de la palabra soberanía. El segundo punto es muy interesante. Está escrito que entre Rusia, Ucrania y Europa se firmará un acuerdo completo de no agresión. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas. ¿Qué ambigüedades? Y después, se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más allá. Se acuerda un diálogo entre Rusia y la OTAN, mediado por Estados Unidos, para resolver todos los asuntos, cuestiones de seguridad y creación de condiciones para desescalar. Para garantizar la seguridad global y aumentar las oportunidades de interacción y el desarrollo económico futuro, Ucrania debe recibir garantías de seguridad confiables. Bueno, así está escrito en el plan, pero no se especifica cuáles. Siguiente. El número de las Fuerzas Armadas de Ucrania se reduce y se limita a 600.000 personas. Como pueden entender, el ejército ucraniano no se expande bajo ninguna condición, debe estar limitado porque esa es la única garantía de su seguridad. Ucrania acepta fijar en su constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN lo fija en su constitución, en su constitución condicional. Se refiere a los documentos estatutarios que Ucrania nunca en el futuro se unirá a esas filas. Cambiará el gobierno del país y así sucesivamente, pero en la OTAN quedará establecido que Ucrania no. Enfatizo, esta es otra limitación de la soberanía de Ucrania. El primer punto del segundo plan de Trump, la soberanía de Ucrania, será confirmada. Así que ya hay dos puntos que violan, el ejército y la adhesión a la OTAN. Y el octavo punto, la OTAN se compromete a no desplegar tropas en Ucrania. Eso es malo. Los cazas europeos serán desplegados en Polonia. No está claro por qué hay que escribir eso. Luego está la garantía de los Estados Unidos de América, pero no está especificada cuál. Estados Unidos recibirá una compensación por las garantías de seguridad. Bueno, Trump no sería Trump si no pidiera algún tipo de compensación. No está claro quién la va a pagar. Pero lo más probable es una insinuación de que Ucrania recibirá garantías de seguridad, pero tendrá que pagar por ello. Además, si Ucrania invade Rusia, perderá esa garantía de seguridad, pero Ucrania no planea invadir Rusia. ¿Para qué? La única pregunta es si Estados Unidos considerará los territorios ucranianos ocupados como rusos.
Y si suponemos que las Fuerzas Armadas de Ucrania van a recuperar todo el Donbass, entonces, ¿Estados Unidos considera eso territorio ruso o sigue siendo territorio ucraniano? En este documento eso no está especificado, pero más adelante se indica que si Rusia invade Ucrania, habrá una respuesta militar decidida y coordinada. Se restablecerán todas las sanciones globales y el reconocimiento de un nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo serán cancelados. O sea, eso no son garantías. Está escrito de tal manera que si Rusia ataca de nuevo, entonces todo lo que ocurrió después del acuerdo simplemente se cancela. Se restablecen sanciones y ayuda militar a Ucrania, etc. ¿Y qué garantías hay de que no atacará? Eso no existe. Si Ucrania, sin motivo, como dice el documento, lanza misiles contra Moscú o San Petersburgo, las garantías de seguridad serán inválidas. Es raro, aquí hay una clara pista rusa. Dejaron claro en el documento que si Ucrania lanza misiles sin motivo contra Moscú o San Petersburgo, todo termina. Y después, Ucrania tiene derecho a ser miembro de la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo. Por ahora, esta cuestión está siendo considerada. Es un punto interesante, eso está bien. Es decir, Ucrania se unirá a la Unión Europea, pero mientras dure este procedimiento, recibiremos preferencias en el mercado europeo. Súper. El punto número 12. Un paquete global fuerte y poderoso de medidas. Un paquete global fuerte de acciones para la reconstrucción de Ucrania que incluye, pero no se limita a, la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en ello. En distintas áreas como tecnología, centros de datos e inteligencia artificial. Súper. Es decir, está establecido que, en principio, Ucrania se convierte en un centro avanzado de inteligencia artificial y tecnologías de punta. Estados Unidos de América cooperará con Ucrania para la reconstrucción conjunta, el desarrollo, la modernización y la operación de la infraestructura de gas de Ucrania, lo que incluye los gasoductos y los almacenes. Esfuerzos conjuntos para la restauración de los territorios afectados por la guerra, para la recuperación, reconstrucción y modernización de ciudades y zonas residenciales. Además, el desarrollo de infraestructura y la extracción de minerales y recursos naturales. El Banco Mundial desarrollará un paquete especial de financiamiento para acelerar estos objetivos. Rusia será reintegrada a la economía mundial. En general, no está nada bien. La eliminación de sanciones se debatirá e implementará gradualmente y según cada caso. Eso está mal, porque esos son incentivos de Donald Trump para Rusia para que acepte hacer un trato. Se menciona que las sanciones se levantarán gradualmente. Después, los Estados Unidos de América firmarán un acuerdo a largo plazo sobre cooperación económica con el objetivo de desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial y centros de procesamiento de datos. Proyectos para la extracción de metales raros, esos mismos metales de tierras raras en el Ártico, y así sucesivamente. Bueno, algo así. Aquí es claro que el G8 probablemente se restablecerá, al menos eso han planeado los estadounidenses. Y eso es un punto aparte. Siguiente. Está estipulado que el dinero congelado de los rusos se utilizará de la siguiente manera. 100.000 millones de dólares del dinero ruso congelado serán invertidos en, es decir, fondos en los que Estados Unidos de América tendrá el control principal. Estados Unidos de América obtendrá el 50% de las ganancias de este emprendimiento. Europa añadirá a esto sus 100.000 millones de dólares, lo que aumentará las inversiones disponibles para la reconstrucción de Ucrania. ¿El dinero europeo congelado será descongelado? El resto del dinero se invertirá en un instrumento de inversión estadounidense-ruso separado que implementará proyectos conjuntos entre Estados Unidos y Rusia en áreas que se definirán un poco más adelante. Este fondo estará destinado a fortalecer las relaciones. Internacional Viagan. Resulta que 100.000 millones de dólares provienen de los activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania. Y de alguna manera Europa también debe pagar otros 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania. ¿Acaso fue Europa la que atacó a Ucrania? El resto de los activos rusos congelados irá a un fondo donde estadounidenses y rusos harán negocios juntos.
Muy extraño. Después se creará un grupo de trabajo conjunto entre estadounidenses y rusos sobre temas de seguridad para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de este acuerdo. Ok, el punto 16. Rusia establecerá legalmente una política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Bueno, escuchen, ellos pueden establecer lo que quieran porque de todos modos no cumplen nada. Después, Estados Unidos y Rusia acuerdan extender los tratados nucleares y Ucrania acepta ser un país no nuclear. Y luego, el punto 19. Aquí nos topamos con algo en lo que ni Ucrania estará de acuerdo y Rusia probablemente tampoco acepte. El punto 19 dice lo siguiente. La central nuclear de Zaporilla operará bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica y la electricidad generada se repartirá equitativamente 50% para Rusia y 50% para Ucrania. Los rusos no lo permitirán. Dirán que capturaron esa planta y les pertenece. Punto 20. Ambas partes estarán obligadas a implementar. Este es un punto muy interesante. Implementar en las escuelas y en la sociedad en general programas que fomenten la tolerancia hacia diferentes culturas y que prevengan la propagación del racismo. En esencia, es una insinuación de que en Ucrania se debe decir que los rusoparlantes, los rusos, etc. Eso está bien, es normal, solo es otra cultura, no son salvajes vecinos. Y, por supuesto, bajo este pretexto se está promoviendo el ruso como segundo idioma oficial. Aquí, saben, quiero decirles, díganselo a los rusos, porque son ellos quienes quieren destruir a los ucranianos, no al revés. Son ellos quienes llaman con palabras desagradables a los representantes del Cáucaso en Moscú, no en Kiev. Después, Ucrania adoptará las reglas de la Unión Europea respecto a la tolerancia religiosa y las minorías nacionales. Protección del idioma ruso. Ambas partes llegan a un acuerdo. Entonces, eliminar todas las disposiciones discriminatorias y garantizar los derechos de los medios y la educación ucranianos y rusos. Esto es muy gracioso. O sea, de hecho, Rusia exige que Ucrania implemente educación en ruso en Ucrania, que permita a los medios rusos y así sucesivamente. Pero, ¿de verdad creen que la Rusia de Putin permitirá que los medios ucranianos trabajen abierta e imparcialmente en Rusia? Bueno, en eso la verdad lo dudo mucho. Además, toda la ideología nazi y la realidad deben ser rechazadas y prohibidas. En general, sin problema, en Ucrania no hay ningún nazismo, pero en Moscú deberían pensar en cómo erradicarlo allá. Y después ya hablamos sobre los territorios. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos como rusos, incluso por Estados Unidos, pero Ucrania no entregará Donbass. Luego, Jersón y Zaporilla quedarán congeladas en la línea de contacto. ¿Qué significará de facto el reconocimiento, como una nueva frontera? ¿Qué hacer? Es algo extraño aquí. Un momento. Desafortunadamente, Ucrania todavía no tiene la posibilidad de recuperar todo por la vía militar. Por eso, lo más probable es que esto se congele. Después, Rusia renunciará a otros territorios que controla fuera de las fronteras de las 5 regiones. Ese es un punto extraño. Como que Rusia promete, como si fuera a salir de partes de las regiones de Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk, a cambio de entregar nuestros territorios en Donetsk, es decir, nuevamente intercambiar territorios ucranianos por ucranianos. Las fuerzas ucranianas se retiran de la zona de Donetsk que controlan, y esta zona de retirada será considerada una zona neutral desmilitarizada, reconocida internacionalmente como territorio que pertenece a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no se retirarán de todo Donbass y no entrarán en esta zona desmilitarizada. Más allá de eso, después de definir los futuros acuerdos territoriales, tanto Rusia como Ucrania se comprometerán a no cambiar estos acuerdos por la fuerza. Cualquier garantía de seguridad no se aplicará en caso de que se viole este compromiso. Ucrania, quiero enfatizar, todavía no tiene ninguna garantía y aún no está claro quién nos garantiza algo en absoluto. Bueno, y el punto 23 sobre Rusia es realmente ridículo. No va a impedir que Ucrania use el río Dnieper para actividades comerciales. Y se llegarán a acuerdos sobre el libre transporte de grano por el Mar Negro. Vaya concesión por parte de Rusia.
¡Qué tontería! Punto 24. Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes. Eso significa intercambio de todos por todos, absolutamente todos por todos. Todos los civiles y rehenes serán devueltos, incluidos los niños. Se implementará un programa de reunificación familiar. Después, no está claro qué, pero hay un punto que dice: se tomarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. No está claro qué es eso. ¿Qué significa aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto? No está claro a qué se refieren. El quinto punto: Ucrania celebrará elecciones en 100 días inmediatamente después de la firma del acuerdo. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán una amnistía total por las acciones cometidas durante la guerra y aceptarán no presentar reclamaciones ni resolver estos asuntos por la vía judicial en el futuro. Es decir, esto es una amnistía total para todos los crímenes de guerra rusos. Los criminales de guerra, recalco, deben ser condenados. Y Washington nos dice: sí, escuchen, perdonen Bucha, perdonen Mariupol, perdonen Izium, perdonen todos estos crímenes de guerra, todos estos abusos de los militares rusos contra los civiles ucranianos, perdonen estas violaciones de los métodos de guerra, los ataques a la infraestructura civil, a los hospitales, a las casas, a las maternidades y así sucesivamente. Perdonen todo esto y oféndanse de que nunca siquiera intentarán castigar a los rusos por todos estos crímenes. El punto 27. Este acuerdo será jurídicamente vinculante para su cumplimiento. Su cumplimiento será controlado y garantizado por el Consejo de la Paz, que estará encabezado por Donald Jr. Trump. Por las violaciones se impondrán sanciones. ¿Cuáles serán? No está claro. Y el punto 28. Tras el acuerdo de todas las partes con este memorándum, el alto al fuego se establecerá de inmediato después de que ambas partes se retiren a ciertas líneas que estarán especificadas originalmente en el acuerdo. Como pueden entender, Ucrania no puede aceptar este memorándum en su forma actual. Aquí hay muchas concesiones para los rusos. De hecho, esto es lo más cínico, lo más terrible. Es que todo el mundo simplemente debe cerrar los ojos ante todos los crímenes de los rusos y seguir haciendo negocios con ellos, firmar acuerdos, levantar sanciones, reintegrar a los rusos en la comunidad mundial y actuar como si nada hubiera pasado. No hubo crímenes de guerra, no hubo ataque, no hubo destrucción. Es más, Trump dice que sea parejo. Lo encontró. A menudo la fotografía de Bestratsky, el perfil de O. Dos. En el canal de Telegram Pechi News podrás leerlo. Voy a tomar un fragmento breve que muestra que los estadounidenses quieren que Kiev acepte este plan de paz rápidamente, pero las negociaciones probablemente duren más. Cita: el enviado especial Witkoff Marco Rubio ha trabajado discretamente en el plan por cerca de un mes. Ellos están colaborando con ambas partes, Rusia y Ucrania, para entender a qué compromisos están dispuestos estos países para lograr una paz duradera. Así es como se llega a las negociaciones de paz, nos dice Caroline Leavitt. En general, en Europa todavía no entienden muy bien cómo reaccionar. Pero todos dicen que es muy extraño que la cuestión de la seguridad de Europa se discuta completamente sin Europa. Y por supuesto ellos piden que no se empuje a Ucrania a la rendición. Por ahora, aquí dejaré puntos suspensivos. Amigos, escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Adiós.